extrañábamos los domingos. Qué bueno que están con nosotros aquí en Valientes Mujeres. Y bueno, ya extrañábamos cómo estaban. Escogimos un muy buen programa hoy. Espero que se queden porque sí está de miedo. Cuando lo empezamos a platicar, Analia y yo así en corto, dijimos, esto lo tenemos que grabar. Y sí, aquí estamos. Buenos días, mi querida Analia. Buenos días, ¿cómo está mi querida Ale? 2021 nos encuentra reunidas y con un tema, y para algunos a lo mejor fuerte, para otros a lo mejor interesante, para otros, opa, a mí me pasó, y otros que realmente van a empezar a descubrir. Así que nos pareció un tema interesante, que tal vez no se hable mucho o no se visualice mucho, pero que existe. Así que Ale, ¿de qué vamos a hablar? ¡Ay, Analia es una malvada! Aviso, todo esto que sucede y que vamos a platicar le pasó a la prima de una amiga, ¿ok? Exacto. Entonces, para que luego no digan y luego no nos anden inventando y colgando milagritos, pero No, vamos a hablar. hemos recopilado testimonios, porque Sí, sí. venimos hace rato hablando de esto con diferentes personas, buscando en internet información, y todo eso que recopilamos es lo que hoy vamos a conversar. ¿Y qué vamos a hablar? Del fetichismo en las relaciones sexuales. ¡Qué miedo! ¿Y qué es el fetichismo? El fetichismo lo busqué para yo no darles mi concepto, porque pues bueno, ¿qué autoridad sobre la Real Academia de la Lengua tengo yo para definir estas cosas? Pues ninguna, ¿no? Pero lo busqué, se los voy a leer. Es una parafilia. ¿Qué es una parafilia? Es un patrón de comportamientos sexuales con algún objeto en específico, con algún lugar, algo así, ¿no? Entonces, ese patrón de comportamientos sexuales que consisten en la excitación erótica. Ay, güey, o la facilitación del logro del orgasmo, ¿ok? A través, obviamente, como les decía, de un objeto, de prendas de vestir, alguna que otra parte del cuerpo, o hacer una acción en general, ¿ok? Y luego, bueno, se considera una práctica inofensiva, salvo en el caso de que provoque malestar directamente en otra persona o algún problema en el otro, o pues que obviamente tenga que ver con terceros. Entonces, bueno, obviamente como dice esto es para que haya más erotismo el asunto, para que sea más cachondo, más acá, y o facilite el orgasmo para ambos, ¿ok? Hombres y mujeres. Entonces, Exacto, esto no es pues, exclusividad de hombres, no es exclusividad de mujeres. no. Es una reacción, actitud, deseo, algo que nace de la persona, que a simple vista no se va a ver, o sea, no se va a saber, porque esto tiene que ver mucho con la intimidad. Esto pasa siempre en la intimidad. Y por eso es un tema que no se habla mucho, es un tema que tal vez cuesta comentarlo, contarlo, pero que entre amigas va surgiendo a veces alguna conversación que otra, y nacen estos temas. Y nacen los temas por las dudas, ¿no? Porque hay amigas que vienen y te cuentan y dicen, ¿sabes lo que me pasó la otra noche? Y entonces ahí te cuenta. Y uno también se queda sorprendido porque uno no tiene la gran experiencia o tal vez no se ha encontrado con este fetichismo en la vida tan seguido. Entonces uno empieza a descubrir este tema. Y si hay personas que normalmente se excitan o llegan al orgasmo de la forma natural y entre, pongámoslo también entre comillas, donde se cree que es la parte natural y normal, que es estar en contacto con otra persona en la intimidad y llegar a la relación sexual. Pero hay personas que no pueden, hay personas que necesitan otra cosa, otro complemento, algo exterior, y también a veces el mismo cuerpo forma parte del fetichismo, ¿no, Ale? ¿No? Sí, sí, sí. Y sabes que creo que esto sucede mucho, porque, bueno, al menos acá en México y supongo que allá en Argentina y todo lo que es América Latina, es como el sexo es muy convencional, ¿no? Entonces, creo que a lo mejor al principio no le sucede, pero ya cuando llevas cierto tiempo con una persona,
pues ya como que dices, ya, pues le falta aquí el picante, el asunto, o a ver qué onda, ¿no? Chile. El chile. Analia, por Dios. Entonces, pero sí algo falta como para decir, pues sí me dan ganas, o siempre es lo mismo, ¿por qué no le cambiamos? Entonces es como les juro, si se meten en Google como de a ver qué hacer, y esta es una de las cosas que salen primero en Google y que son como las primeras ideas que te dan. Por ejemplo, hay gente que le encanta disfrazarse. O Bueno, sea, eso hemos escuchado y también lo hemos visto a lo mejor en alguna película. Ponerse ¿Pero qué tipo de disfraz? O sea, porque disfrazarse... yo he visto los de las pelis que les gustan las Sí. enfermeras, Ah, bueno, típico, sí. los doctores, Ujú. las colegialas, güey, las Ah, colegialas, güey, ahí hay perversidad para ahí mí. hay una Ahí cosa hay algo rara de de, pedofilia, me parece a mí que hay algo de... sí, sí, Es mi bueno, opinión, ¿eh? pero bueno, como dicen, mejor que te pongas tu Mm, trajecito, aunque no seas una niña, mm, a ujú, que hagas eso ujú, con un menor de edad, ¿no? Por sí. supuesto. Ujú. Luego que hay quienes les gusta que, ay, de policía, ¿por qué? Fíjense. Yo no sé por qué en todos los que son los Chip and Dales, que son como los lugares para que las mujeres vayan, yo nunca he ido, ¿no? La verdad, nunca. Al menos en televisión y lo que me cuentan, es que todos se disfrazan como si fueran a cantar YMCA de el Apache, el policía, el bombero. Perdón, yo veo los Claro. policías de la Ciudad de México y es, o sea, lo que menos me prende de la vida. Claro, pero vos sabés que yo hablando, escuchándote, va, A ver, digo, venga. claro, ¿por qué elegirían el disfraz de policía o mujer policía o hombre policía? Creo que tiene que ver con el tema de un poco de lo brusco o de la acción del policía cuando, por ejemplo, toma a un sujeto X que está haciendo algo, que está delinquiendo. Creo que esa acción es la que provoca la reacción de motivación, el hecho de que está vestido de policía y que me va a arrestar. No sé, ¡Arrésteme! ¿entiendes? Me va a arrestar, me va a esposar, ¿entendés? O sea, creo que eso es lo que hace la imaginación del fetichismo y que da esa sensación de placer porque va a venir la autoridad, ¿viste? Esa cosa de temor que te da que te agarren infraganti o lo que sea, o te quieran obligar, o sea, o te sometan, ¿no? De alguna manera es un sometimiento válido a nivel de un policía con un ladrón, pero bueno, en este caso el sometimiento vendría por otro lado. Creo que eso que debe ser lo que le provoca en el fetichismo esta sensación de placer. Así calculo yo. Pero también, antes de terminar este tema del disfraz, yo he visto también, y he leído, que hay gente que le gusta el disfraz común, o sea, un payaso, un normal. Sí. No nada de sexy porque cuando estamos hablando de policía, todo eso estamos hablando de temas sexy también, porque las ropitas ya son otro tema, no viene el uniforme completo como el oficial común. Hay gente que le gusta disfrazarse de diferentes cosas, entonces vos decís, y eso le atrae, pero bueno, todo está en la cabeza, ¿no? Porque Claro. quién hablaba de fetichismo? ¿Quién habló de fetichismo con toda la autoridad para decirlo? Ahí les va, porque Ay, no soy yo definitivamente, no soy yo. Y esto, por ejemplo, Sigmund Freud habló sobre esta parte de todo lo que es el fetichismo y decía que exacto. era más bien como una manifestación perversa. Entonces, bueno, si desde este hombre se viene tratando como de que es algo súper maligno, malévolo, malo, pues bueno, es obvio que hasta nuestros días, en la parte conservadora de nuestra mente, nuestra sociedad, etcétera, sigan pensando que es un acto del mismísimo demonio y que te vas a ir derechito al infierno por hacer esas cosas, ¿no? Claro, ¿no? Y él, lo que pasa que él hablaba del consciente, el subconsciente y el inconsciente. Entonces, como él trabajaba con esas tres áreas del cerebro, él decía las perversidades estaban allá en el inconsciente y van pasando al subconsciente para hacerse realidad en el consciente, ¿no? Entonces, todos tenemos esa área de perversidad, todos. Oh, sí. Entonces, algunos la dejan pasar, otros no la dejan pasar, y depende de qué dejas pasar también y a qué nivel lo dejas pasar. El consciente es siempre el que va a decir hasta acá,
hasta acá llego, hasta acá lo hago, esto me gusta, esto no me gusta, esto me da placer, esto no me da placer, no es necesario en mi vida, no lo necesito. Pues yo estaba pensando, si están buscando las personas generalmente una relación sexual más power, más así como algo más interesante, porque estamos muy Intensa. estancados, intensa y demás, es también como el cambio de posiciones, ¿no? O sea, sería como el cambio de posiciones. Vos tenés una posición X, siempre la misma, aburre. Entonces empezás a buscar otras posiciones. En este caso, el fetichismo lo que hace, ¿no? Es empezar a incluir algún objeto o alguna cosa, recrear alguna imagen o recrear alguna situación que haga que la cosa se ponga un poco más kenchi, ¿no? Más así como. Fíjate, ahorita me estoy acordando que hace mucho, mucho tiempo, yo leo muchísimo, bueno, al menos trato, no mucho como quisiera, pero bueno. Y yo me acuerdo que en algún momento fui a una librería con mi papá y que me encuentro el Kama Sutra. Pero a ver, el Kama Sutra, ¿cuántos millones de años tiene, no? Y entonces, bueno, a mí siempre me llamó mucho la atención todo lo que es la cultura de la India, etcétera. Entonces lo vi, estaba con descuento, yo creo que todo el mundo se hacía, ay, no, qué horror, y nadie lo compraba y dije, me lo llevo. Cuando así, papá, ¿me lo compras? Mi papá lo vio. ¿En qué estás pensando? Y yo, papá, es literatura, no jodas. Oh, pero se quedó así como preocupado. Sí. Y bueno, el chiste es de que ya lo leí, sí, bueno, o sea, pues obviamente tiene sus partes conservadoras, pero yo veía todas las fotos de, bueno, no son fotos, son ilustraciones. Son ilustraciones, sí. De las posiciones y empieza desde la más sencilla hasta, güey, ni yo que hago yoga y me paro de cabeza puedo hacer unas cosas. No hay manera, pero bueno. Pero bueno. Pero o sea, se ve que sí, porque eso lo han hecho. O sea, lo han probado. Pensé que yo, y yo, se ve que sí. ¿Qué me estás intentando decir? No, digo, ¿Qué me sabes, Ana? Es una exposición de algo que ellos consideran o consideraron que es así, que se puede lograr, y teniendo en cuenta que hay dificultades en muchas personas para poder tener una posición X, ¿entendés? Porque hay personas que no, tal vez una posición o la más normal, o sea, la más común en realidad, no es la satisfactoria o no lo pueden hacer por algún defecto físico. Entonces vos fíjate que hay otras posiciones que tal vez de hecho le va a dar el placer que necesita y a su vez es la comodidad también de la persona. Entonces, yo no lo veo como algo tan extremo ni tan loco, ni creo que sea tan perverso, ¿me entendés? O sea, en ese sentido, porque yo también lo he visto, lo he leído, y no me parece algo tan exagerado. Creo que tiene que ver con la moral de cada uno, la educación moral que tenemos cada uno, y tener bien claro qué significa la moral y qué es lo amoral, ¿me entendés? Entonces ahí es cuando uno empieza a criticar y a sentir que, ay, de esas cosas no se hablan, eso está mal, esto no se ve, ay, qué horror, viste, el famoso pacato o el famoso, viste, ay, no, eso no. Seamos reales, seamos más sinceros y más auténticos a decir que hay cosas que no están tan mal y que a vos te enseñen ese tipo de posiciones y que les sea de utilidad para muchas personas con problemas físicos, para mí no está mal. O sea, para mí me parece que es información, como todo tipo de información que estamos buscando todo el tiempo información. Entonces me parece que informarse en esa área también es importante y enriquecedora. No, claro, y además, digo, hay que ser realistas, todos los cuerpos son diferentes, entonces a lo mejor hay posiciones, las normalitas, las comunes, que a lo mejor a una persona le vienen súper bien, a otra, pues, cumplen y a otra les duele, o sea, simplemente es eso, por eso finalmente es donde tienes que aprender y pues, la verdad es que, digo, yo no me considero muy creativa. A mí, cuando yo leí el Kama Sutra, sí hay unas partes que sí se me hacen como muy abiertas. O sea, ya el hecho de haberlo puesto en una ilustración hace cuántos miles de años, bueno, ya fue como de... ¡Qué avanzados! ¿No? ¡Qué avanzados, realmente! Pero bueno, por algo lo están exponiendo, ¿no? Por algo le están dando esa importancia al sexo. Le dieron importancia, sí. Y hay una parte del Kama Sutra donde a mí no me encantó, porque claro, yo creo que ahí empezó mi lado feminista, por así decirlo, porque hablaba mucho de que el hombre, lo que decíamos al principio, esa parte de dominación y sumisión,
donde sí es importante que mi mujer, sienta placer y yo la haga sentir placer y demás, pero yo decido cómo, yo la hago, yo le subo y le bajo. Entonces, hoy en día no se toma tanto en cuenta como, bueno, sí es un poco cultural, la verdad, pero por ejemplo hay fetichismos como es el de la dominación, el de la sumisión. O sea, hay quien hace y quien dice dónde, a qué hora, cómo, unos un poco más agresivos que otros. O sea, porque lo del disfraz, pues bueno, como decías, una cosa es cállese, póngase, desvístase, y otra cosa es ya te pongo las esposas, te dejo ahí. ¿Cuántas películas no hemos visto de risa y lo que sea, Sí. donde los amarran en la cama y ahí los dejan? O sea, yo no dudo que suceda en algún momento Sí, así. no. Por cabrón, porque te portaste mal y ahí te quedas. Ojo. A ver quién te cumple. No sé, ¿no? Pero bueno, desde entonces se manejan esos roles de sumisión, de dominación, Claro. del querer que te dominen y que digas, sí, yo hago lo que quiero. O sea, digo, a mí en específico no, esa parte no me encanta, pero hay gente que lo vive constantemente. Claro, por ejemplo, en lo que tiene que ver el fetichismo entra el sadomasoquismo también. Y el sadomasoquismo, que es la dominación hacia el otro a través de objetos que pueden provocar dolor, pero no provocan el dolor intenso que deberían, ¿no? Puede ser un látigo, y la persona le encanta que le peguen con ese látigo, pero a veces son golpecitos. Depende, debe haber, ¿no? Sadomasoquismo más extremo, no lo sabemos, nunca me lo han contado, o sea, no lo he visto. Así que de ese nivel, pero sí me han contado o he visto, ¿no? Pequeños latigazos que por ahí le provoca placer simplemente el hecho del golpe. Simplemente eso, del cuero, porque el sadomasoquismo tiene que ver mucho con el látex y el cuero, entonces eso provoca en la piel una cosa, es lo que ellos dicen, bueno, qué sé yo. Pero bueno, la idea es que ellos por ese lado, por esa vía encuentran el placer total. Ahora, cuando esa acción continúa de una manera más violenta y agresiva, donde el otro inflige mucho dolor ya físico, y el otro no está cómodo, entonces ahí ya no deja de ser ¿no? aceptable de alguna manera. Creo yo que todas las personas tienen el derecho de elegir cómo quieren tener sus relaciones sexuales, siempre y cuando esté de acuerdo la otra parte. La otra parte claro. Siempre tiene que estar de acuerdo. Entonces ahí ya no entraría el subtítulo de sumisión porque vos lo permitís, vos lo dejás porque a vos te da placer, ¿no? Y en este tipo de fetichismo, sadomasoquismo y otras áreas, siempre está involucrado la mujer o el hombre, o sea, no es que el hombre solamente, sino que la mujer también tiene sus necesidades y tal vez es la más controladora en algunas áreas sexuales. En general, en el área sexual la mujer es la controladora. La mujer ¿sí? Es la que permite, sí, la mujer siempre permite todo lo que pasa en una relación sexual, y esto es pensamiento propio y mío, y creo que muchas van a coincidir, somos nosotras las que permitimos hasta dónde llega esto. Estamos hablando de relaciones sanas y normales y demás, no estamos hablando de sumisión, de personas que están sometidas sexualmente, no estamos hablando de eso. Estamos hablando de cuando yo tengo una relación normal, tranquila, mi esposo, mi pareja, mi amante, lo que sea, y yo decido, ¿sí? Si quiero que me tiren, enjalanen del pelo, me lo tiren, si yo quiero que me tiren contra una pared, si yo quiero, lo que yo quiera va a pasar porque es el permiso que yo estoy dando. El hombre va a hacer generalmente siempre lo que nosotras vamos a desear que haga, de alguna manera. El control, o al revés. Para mí, o al revés. Pero el hombre llega y te pregunta y tú le dices sí o no y pues ya. También está la pregunta. La pregunta es importante, o la conversación antes de la relación o el de conocerse. A veces las relaciones se dan de golpe, ¿no? Encuentros. Vamos. Y nadie se preguntó nada y todo terminó ahí, ¿o no? Ha pasado, o sea, eso es real. Ay, no sé, dice, a mí no me pasa. No, perdón. Pero un encuentro casual y ahí estamos. Y no sabías vos, no tuviste ni tiempo de preguntarle, ¿no? Yo tengo una eso amiga... Sí no me ha pasado, fíjate, bueno, eso sí pero... Tengo historias que he recopilado de amistades donde se les surgió algo en una escalera de un edificio. Y no tuvo tiempo a hablar y conversar. ¿Qué es lo que te gusta a vos? ¿Qué me gusta? Nada, ahí se dio.
Entonces la situación para ellos fue así, y ahí no sé si esto es lo que yo quería, o sea, en realidad es lo que querían ambos, o era la necesidad de ambos. Entonces se dio la relación sexual ahí, en esa área, de esa forma, con todos los peligros que conlleva que pueda aparecer alguien, que no sé, Que te caigas por las que escaleras. te caigas por las escaleras, no sé, un montón de cosas. Y esas cosas pasan. Ese tipo de acciones o de cosas que pasan tan así de golpe, son tan excitantes para la persona, ¿no? Son tan, que a veces hay personas que se le prende la excitación de esa manera y después ya menos de eso no quiere, ¿entendés? Eso Ajá. pasa. Menos, dice, a partir de ahora el sexo tiene que ser así, o sea, tiene que ser, wow, sorpresa. O tiene que ser de esta forma en algún, no sé, un ascensor, el avión, ¿no? El Lugares, avión. claro, del avión cuentan 500.000 y miles y miles de Pero personas. ¿cómo le harás? O sea, es un lugar donde apenas si cabes, güey. ¿Cómo? Digo, yo soy chiquitita, pero pues si me agarro a alguien enorme, ¿qué hago? O sea, ¿en qué momento? Yo, Creatividad. ¡ah! Hay creatividad, pero todas las situaciones que son así como extremas de prohibido son las que excitan. Que te cachen, Claro. ¿no? Eso a la mayoría le da como ese morbo y esa cosa de, ay, que nos van a ver, ay, que nos van a agarrar, ay, que no, ¿entendés? Van a escuchar. Entonces, esa cosa es la que por ahí enciende mucho más. Ah, no a Sí, todos, por supuesto, ¿no? Hay gente que ni loca te le ocurriría hacer una cosa así por temor, por un montón de cosas, ¿no? Es por como también pudor. por pudor, ¿no? Porque si no estoy en un lugar público, ¿cómo es eso? No, esperemos a casa. Está también como el cambio de horario, por ejemplo, hay gente que si no es de noche, no es de noche, no se hace, ¿entendés? Hay personas que de día, a la tarde, a cualquier hora, ¿ves? O sea, cuando a vos Sí, claro. y tengas a alguien a mano, ¿no? O no. Pero el tema es que todo depende de uno, depende de la educación recibida y depende de los parámetros sexuales que se hayan implementado en la vida propia. ¿No? De decir esto sí, esto no, esto es correcto, esto no es correcto. Me parece a mí que viene por ese lado. Sí, o fíjate, hay muchas personas que, bueno, al menos eso es lo que me han dicho, porque bueno, una cosa es que te lo digan, no todo el mundo platica estas cosas, me queda clarísimo, Uh -huh. pero hay unos, por ejemplo, que nada más es, si no es en tu casa, en tu cuarto, cama, Ah, claro. nada, güey. O sea, Sí, oye, pero tienes tu casa, vives solo, todo lo demás que, no, 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 en el cuarto, ¿no? Y dices, claro. güey, ¿qué onda? Y hay gente que pues en la sala, en la cocina, cuando se baña, en el balcón, en el Claro, coche, todo es un lugar para, o sea, para un encuentro, o sea, se puede utilizar. O sea, ¿quién dijo que tenía que ser en el cuarto, en la cama, viste? O sea, ¿por qué? tapadito hasta acá. Ah, Y se bueno, hace frío con mayor razón. no, y aparte, si uno, vos sabés que, usted, bueno, la mayoría sabe que a mí me encanta la historia del mundo y yo he estudiado muchísimo. Y en la antigüedad también hubo épocas en que solamente, o sea, la mujer con su camisón, acostada, boca arriba, sus piernas abiertas y encima Ah, una sábana, ¿no? sábana que Con, tenía un huequito, un agujerito así, donde el hombre podía introducir, ¿no? Y tener la relación, pero no podían tener el contacto físico de piel a piel, ¿no? Menos besos, o sea, besos no, caricias no, sino era el acto y nada más. Entonces, y nos horrorizamos de hacerlo en la cocina o nos horrorizamos no sé, de usar algo, de un aparatito o algo, cuando a mí me parece horroroso eso. El hecho también de que de los famosos castradores que había de castidad, los famosos en su época se llamaban, bueno, no se decían así, pero eran como concheros que se le ay, ponía a la sí, mujer como hasta de metal, metálicos, ¿no? metálicos, sí, en época medieval, Con candados. metálicos, con candadito, eso existió, es real. Entonces, a mí me parece más atroz eso que un montón de otras cosas que aparecen. Me parece que uno como ciudadano aceptar lo que pasó en la antigüedad como algo, y bueno, era la época, le tocó a esa mujer, les tocó a esas mujeres, y criticar hoy a una mujer porque, no sé, lo hace en una escalera, bueno, me parece terrible eso, ese pensamiento retrógrado, sí que me parece terrible, ¿no?
porque era la época en que la mujer no podía gozar, la mujer no podía sentir, estaba prohibido, era como castrar el clítoris, ¿entendés? Era como que, Claro. como en la actualidad que hay lugares que las castran el clítoris, que es un horror que esté pasando hasta el día de hoy eso, o que la belleza de la mujer, o para que la mujer sea vista más deseable, hay culturas que tiene que ser gorda, gorda, gorda. ¿O cuál es la cultura africana que les Tal alargan cual el estaba cuello? pensando en eso, las mujeres jirafa, ¿no? Las mujeres de Qué cuello fuerte. jirafa, que les van poniendo un collarcito de aro a medida que va pasando el tiempo, y eso, cuanto más, es más sinónimo de belleza y de mujer deseable para esa tribu, ¿no? Y eso es una elección de ella ha decidido vivir su vida sexual y femenina de esa forma, no, esta es una imposición, y es un acto de violencia, ¿no? El hecho también de que la mujer deseable en estas tribus tenga que engordar, 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 engordar. Pero el problema no es la gordura, el problema es la salud también, ¿no? Claro. El problema tiene que ver, porque podemos ser gorditas, ¿por qué no? O sea, tampoco, ¿viste? Pero el tema es que las engordan a propósito, porque es más deseable, cuanto más kilos, más deseable la mujer. Si no, la mujer queda a un costado, esa no, porque no tiene los kilos que yo necesito. Y eso es una violencia contra la mujer, y esa mujer, la sexualidad no es igual tampoco. O sea, es el error de esa tribu machista u hombres que piensan que la sexualidad va a ser mejor. No, porque esta mujer tiene otros problemas también, ¿no? La obesidad trae otro tipo de problemas, la delgadez extrema también trae otros tipos de problemas. O sea, los cuerpos sanos pueden dar placer, pero los cuerpos insanos no pueden darse placer a sí mismos ni le pueden dar placer a nadie, Claro. ¿no? Entonces, todo ese fetichismo y estas cosas tienen que ver con el placer sexual, ¿no? Y por eso se busca, creo que hay un grado de egoísmo también en esto, no sé si vos crees. Pues mira, yo no sé si es egoísmo o no, pero por ejemplo, culturalmente hablando, nosotros acá en América Latina, digo, la mujer ya no es como en la época medieval y ya puedo salir y hacer y demás. Sí. Ya puedes ser más libre sexualmente, por así decirlo, pero no lo puedes decir, no con todo el mundo lo puedes externar. Entonces, creo que muchos de nosotros queremos hacer muchas cosas o hemos vivido otras que no tienes la confianza de poderlo compartir, y no por morbo o a ver quién hizo más ni nada, sino hasta por duda de, oye, esto es normal, oye, me sacó de onda, oye, o qué has probado, o yo ya no sé, denme ideas. O sea, debería de ser algo normal, digo, sin ventilar la vida Claro, sexual sin también de la estar pareja, no pero levantando banderas, ¿viste? Ay, anoche hice tal cosa. Pero sí, es debería que esa es ser la algo así situación. como lo hablamos vos y yo, que con Pues sí, Ale tenemos unos diálogos, nosotros hablamos de todo, no tenemos problema, de hecho nos nacen los temas con una naturalidad, pero porque no sentimos vergüenza de lo que estamos hablando, porque es una realidad, porque nos ha pasado cosas a nosotras también, porque somos mujeres sexuales, no somos mujeres asexuadas, ¿no? ¿no? Y Entonces, vive el sexo, o sea, por Dios, o sea, es claro, algo que es la diferencia entre una amistad a una exacto, pareja, que es amistad con, o sea, no con todos los amigos puedes hacer eso. Bueno, me queda exacto. claro, más bien, no con los amigos puedes hacer eso, por eso son amistades. Y el otro por eso es tu pareja, o tus parejas, digo, hay quien tenga muchas, no sé. Pero hoy en día también está muy mal visto de que si tú hablas de la sexualidad o tú tienes una sexualidad libre donde a lo mejor eres soltero y demás y puedes salir con varias personas, ya, automáticamente por ser mujer eres una puta. Ah, sí. Ah, a mí ya me ha tocado que me han dicho, es que eres prostituta. Y yo, a ver, primero, prostituta cobra por, ¿no? Yo estoy pobre, o sea, no jodan, Ah, ¿no? y vos ya haciéndolo gratis, no. O sea, vos sos una benefactora, entonces. ¡Ay! Voy a Vos empezar a mandar mis facturas. estás haciendo beneficencia, entonces, querida. ¿Entendés? No, no, entonces así no va. No ves que el negocio no va por ahí, ¿eh? No lo había pensado así. No, no, sí, pero vos estás haciendo caridad, estás haciendo servicio a la comunidad, te digo. No, ¿sabes qué? Eso sí se los voy a contar, esto fue real, esto sí lo puedo platicar. Que yo salía con alguien o sea, alguien por ahí me dijo, no manches, es que sales con todos, que no sé qué. Y yo, ¿cuáles todos? Aparte estamos en pandemia, güey. ¿Cuáles todos? ¿De dónde, no? O sea, Claro. si no tengo vida social. Y me decía, es que sales con el doctor, el de los fines de semana, no sé qué. Y yo,
¿what? Sí, eres una puta. Y yo, güey, es el mismo. Es Claro. el mismo hombre. El Y así famoso, me dicen. el Y yo, famoso y tal imaginario, viste, colectivo de la gente imagina más de lo que es y te tira, viste, ya pone el subtítulo no, directo. y seguro porque hablamos de esto van a decir, estas son unas promiscuas, Oh, puercas, perversas y claro. demás. Yo Ay, tuve, no. yo tuve Bueno, quién sabe. dos parejas. Bueno, o sea, estables, dos parejas estables en mi vida, con la edad que tengo, Hay dos que, matrimonios, 14 años, 14 con el otro. oye, y ahorita que dices eso, se escucha por ahí el marido haciéndole. No tengo, o sea, viste, si vos empezás a contar los años con cada pareja, ahí está, no tengo mucho rango de haber estado sola. Pero el tema pasa que no tiene nada que ver que una persona que por ahí ha sido estable, en mi caso, con las parejas, por muchísimos años, no sepa de estos temas, o no hable de estos temas, o no lo vea como lo veo yo. Para mí la sexualidad siempre fue algo muy importante, la sexualidad fue algo que me costó mucho, la sexualidad forma parte de mi libertad interior y exterior como mujer, ¿no? Me identifica como mujer. Creo que también es una manera de poder ayudar a otras mujeres a entenderse. Si una no se conoce a sí misma, no podés dar placer tampoco a los otros, no podés, o sea, uno es necesario saber de qué está hablando, de qué necesidades tiene. Yo tengo que saber mis necesidades, tengo que saber mis límites también, tengo que saber que no me gusta. O sea, tengo que estar preparada para eso. Entonces, no me parece que sea malo hablar de estos temas. Me encanta hablar de estos temas, a mí me gusta. Yo sí, hay que hablarlo, lo hablamos ahí. ¿Viste cuando te arremangábamos a trabajar? Ah, sí, listo, vamos, conversemos. ¿Entendés? O Agarras, ahí sea, te voy, chiquitito. ahí te cuento, ya, pará que Ahí está te voy, conmigo, pará. agárrate. ¿Entendés? Tal vez no por tanta experiencia propia, pero sí por experiencia en la vida. He estado con mucha gente, con muchas amigas, he vivido situaciones con amigas donde te han contado cosas y donde uno se quedaba así y decía, ¿es verdad eso? Y que lo podías palpar que sí había sido verdad, o veías amigas, como vos decís, fin de semana con uno, el otro fin de semana con otro, a la semana con otro, y así, a veces los 7 días de la semana diferente, y vos decías, ¿cómo aguanta ese cuerpo, mamita? ¿Y ¿Viste? cómo le hace ¿Cómo para tener hacía? uno para cada día de la semana? Claro, qué ¿Sabes maravilla. qué? Hubo gente que lo ha hecho y yo lo he visto. Y Ahorita dije, me acabas de acordar, cuando estábamos chiquitas, hace 20, 25 años, yo me acuerdo que conforme te educaban, eso lo veías como de, híjole, pinche vieja loca, claro. no manches facilote y demás. Hoy en día, no, y luego, cuando yo estaba en la universidad, eh, mi mundo se abrió cuando vi Sex and the City. Ah, O sea, yo era fan, con todo y que se supone que ya eran grandes estas, que eran 30 y tantos y que tenían sí. casi 40, y yo apenas estaba cumpliendo 20, ¿no? Y era como de Dios mío. Y había un personaje en específico, Samantha Jones, Ah, que sí, era la ella. más grande, y Bueno, es andaba la que todos admiran y quieren. todos, y todas las mujeres la Todos. queríamos, o sea, y Sí. de pronto se volvió más como esa, no sé si era necesidad de, güey, quiero hacer y quiero deshacer con alguien, Sí. obviamente a quien le tengas confianza y demás, y no me dejan por estas mendigas normas sociales que no se puede. Entonces, casualmente aquí la mujer, sobre todo latinoamericana, Uh-huh. empieza a entrar a estas zonas de fetichismo normalmente por la pareja que tiene en cuestión, y eso Sí. con la edad. Rara es la mujer que desde chiquita empieza a probar estas cosas. Con la edad ya empiezas como que a soltarte, ya no te da la pena, ya dices, güey, ya no van a estar diciendo de mí, soy soltera, o a lo mejor estás con tu pareja de toda la vida y ya te animas a hacer otras cosas por mayor confianza. Pero Sí. esto no se da cuando empezamos. O sea, hay mujeres, por ejemplo, que lo comentaba yo con él en el otro programa que hacíamos, hay mujeres que apenas hasta los 40 empiezan a entender lo que es un orgasmo. Y a veces Sí. ni así. Entonces, Uh-huh. Qué ¿cuántos años triste. llevamos en ese Sí, estire y afloje lo de hemos no hablado también abrirnos a y ese tema. experimentar? Qué Sí, triste, hay que, pobres, ¿no? No poder haber sentido o no entenderlo, nadie se los enseñó, o porque no se habla, como vos decís, porque no, ni siquiera con las amigas o con el alrededor.
qué triste, ¿no? Porque en cierto modo, dejás de ser vos y en realidad no te conocés, ni sabés qué es lo que te da placer, ni lo que te hace mal, todo es lo mismo, ¿me entendés? Es como todo lo mismo, porque uno si no sabe lo que te da felicidad, que son muchas cosas las que nos provocan felicidad, pero en este caso estamos hablando a nivel sexual, si yo no sé qué me gusta, qué me va a dar placer o cómo lo puedo disfrutar, entonces, viste, hay otras fallas en mí, hay otras fallas en mí, hay otras cosas que no voy a entender, no voy a comprender, y eso va a ser cada vez más frustrante para mi vida personal y también física, ¿no? Y entonces ahí empiezo a tener todos estos problemas que aparecen, porque la menopausia, por ejemplo, en nuestra vida va a aparecer, está apareciendo en la presente. Y entonces, si vos no sabes manejar lo anterior, menos vas a manejar lo que viene ahora, que va a haber otros cambios, que vas a tener que ser también creativa, que vas a tener que empezar a manejarte de otra forma. Es muy frustrante estas mujeres que nunca han podido disfrutar, ¿no? Entonces, el habla y el escucha también de estos temas a uno lo ayudan a hacer una apertura de mente para poder buscar ese placer que a lo mejor se está perdiendo o que nunca lo tuvo, ¿no? Claro que ni lo conoces. Yo Sí. creo que depende mucho el momento en el que estés viviendo, qué tan abierto estás para decir, estoy abierta a que sucedan cosas en mi vida y demás, y sobre todo la pareja que te toque. O sea, Sí. puede haber parejas que a lo mejor dices, güey, ¿yo qué hacía ahí, no? Y que no traía nada bueno, y luego dices, señora, ¿yo por qué le chillaba a este desgraciado? Sí, ay, qué ¿Por qué no salí horror. corriendo yo cuando era? Ay, no, yo me acuerdo de cada cosa y digo, ay, No, sí. pena ajena. No, pero bueno, eso era lo que había en el momento y eso fue lo que aprendí. Y con el tiempo después tuve alguna pareja donde había más apertura y donde preguntaban, ¿te gusta esto? ¿Te gusta el otro? Eso es súper importante. Resulta que en muy pocas parejas he escuchado, y sobre todo con hombres, hombres que una vez, yo me acuerdo de un amigo, le dije, es que a mí, fulano, me pregunta, ¿te gusta o qué quieres? Y se quedó él, ¿qué pregunta? Sí, no se me había ocurrido hacer eso. Yo te cae, güey, te cae. Y resulta Claro. que algo tan simple no lo hacemos. No estamos pensando en el otro. A mí me pueden gustar mil cosas, pero no sé si a ti te gustan, si tú te sientes cómodo, si al menos lo has vivido, experimentado, te late experimentarlo. Creo que depende mucho de esa pareja que tengas en ese momento. Y no es cuestión de amor, ni mucho menos. Bueno, también. Pero es más bien de Bueno, no, clic y sí, por de eso, porque estamos química. hablando de todo tipo de relaciones, de la Sí, sí, relación sí, pero es cuestión furtiva, de química. Por claro, y de ejemplo, la química, ¿no? la que contabas de la amiga de la amiga de la prima, que en las escaleras, y que Claro, no conoció al tipo, pero ahí va en las escaleras. O sea, no necesitas amar a la persona para sentir química en ese momento y decir, ¡guay! Punto. Es claro. simplemente Estas eran eso. dos personas que vivían en un edificio y que se veían siempre, viste que los edificios tienen para lavar bueno, y se cruzaban, se cruzaban, se cruzaban, se cruzaban. Ay, en el Es lavadero. como que hubo química, algo hubo ahí, se miraban, viste. Y porque siempre una de las dos partes es la más mirona, viste, o el hombre o la mujer. Yo siempre digo, Loquito Alegre no es exclusividad de los hombres. Entonces, bueno, y hubo ahí como que pasó y tácate, viste, ellos decidieron. Después Sí, no les pasó nunca más, ¿eh? O sea, estuvo bien. Pero a partir de ahí, esta persona, por ejemplo, que me contó, le vinieron las ideas locas, como ya diría, ¿no? Ay, ay, pues es que sí. ahora a estas situaciones. Y bueno, y siempre ha tenido situaciones que le han llevado a tener encuentros así, furtivos y emocionantes, ¿no? Y bueno, es parte de su vida. Hoy está re tranqui, es una mujer, la ves y decís, ¿dónde está aquella Matacari de aquella época? Pero bueno, fue época que vivió, que la disfrutó, que, viste, la hizo crecer, no sé, sintió un montón de cosas y bueno, después cada uno va eligiendo su vida. Pero bueno, no está mal, no está, No. qué sé yo, viste, hay que tener ciertos cuidados, obviamente, sí, por O por supuesto. ejemplo, fíjate, hay otras personas que no necesitan tener sexo para excitarse. Por ejemplo, los boyeristas. El boyerista es el con que yo solo vea algo, el que vea yo a alguien Ah, bueno. haciéndolo o teniendo, nunca falta el vecino mirón, ¿no? Por ejemplo, o que de repente vas por la calle y ves a alguien fajoneándose en algún lado
y a lo mejor dices, ¡ay, qué puercos! Y nada más dices, ¡ay, no! Ya hasta se me antojó. ¡Ay, no! Se me antojó como el chocolate que vi ahí. ¡Ay, no! No, pero ahí está la imaginación también. La imaginación es sí, hay quien para tener relaciones sexuales tiene que poner una película porno porque si no, no se prende, la ¿no? necesita, y bueno, necesita ver. Y no es porque quiera aprender, porque ya sabe, pero el tema es que hay algo que necesita, es algo que, Sí. que explota y que te excita de tal manera que vos decís, wow, ahí yo, esta es la mía. Y a veces la imaginación sola es imaginar una situación X y decir, wow, esto ya me encendió y ahí entonces, viste, a ver, ¿dónde está? Este es nuestro momento. Es como la mujer que está, viste, que es infértil y está buscando poder quedar embarazada, lo tiene que hacer cuando está ovulando, ¿no? Es lo mismo. Cada vez que pone y ve que, uy, ya estoy ovulando, vamos, ¿dónde está? ¿No? Es una cosa así. Te volteas con el de al lado, chiquitito, hoy es tu momento. Hoy te toca, ha salido sorteado. No, pero viste, la verdad que sí, que la imaginación creo que es una de las grandes motivaciones que podemos tener. Bueno, la imaginación en todo, ¿no? En todo podemos ser muy creativos y que explote la imaginación. Pero ahí en este nivel que estamos hablando ahora, sí, es muy importante poder provocar esas. Porque uno dice, ¿se me han acabado todos los recursos? No, los recursos no se acaban nunca. Se te acaba el cristiano de al lado, bueno, a lo claro, mejor. Pero el recurso, por ejemplo, no es el que me gusta, porque por ahí sí hay muchos recursos, pero yo no quiero usar, por ejemplo, un objeto, o no quiero tal cosa, o no quiero que me peguen un latigazo, no me va a excitar que me peguen un latigazo, como si la verdad. Entonces, pero bueno, entonces imaginemos otras cosas, busquemos otras, estaba escuchando y viendo en internet, ¿no? La gente que, por ejemplo, se excita chupando los dedos de los pies. O sea, a mí, viste mi cara. Sí. O sea, señor, ¿qué pasó ahí? O chupando las narices. Ay, sí, eso me lo contaste y dije yo, ¿what? Pero de hecho, esto para que vean que es verdad, pueden buscar en internet audios que hay de WhatsApp donde cuentan esto, ¿no? Cuentan lo de la nariz. Lo de la nariz. Como no. succionaba, dice la nariz, y el hombre se encendía, ¿no? Sí, a tal grado que se le comió. ¿o qué? No, bueno, pero a tal grado que se le comió, le tragó. Ay, mira, imagínate, carísimo el piercing, la joya. La joya que tenía ahí. ¿No? Pero bueno, imagínate, ¿qué otros encontraste vos o te contaron o viste ahí en internet? Cosas así que vos decís, no puede ser. Ay, no. Ay, pues no sé. Yo tengo muchas, pero te estoy dando. Mira, por ejemplo, esa de los pies, ya me habían dicho, y es una onda como de que dicen de que hay muchas terminaciones nerviosas en la palma de los pies. Entonces, por eso, y eso sí es cierto, o sea, biológicamente, anatómicamente, sí van conectados todos esos nervios hasta el cerebro. Entonces, hay gente que, güey, que es lo máximo. Y no nada más que chupen los pies, o sea, de pronto hay gente que masturba con los pies, ¿cómo le hacen? No sé, han de tener pies de simio o algo, no sé. No, pero vos fíjate, mirá que diferentes realidades para algunos, ¿no? Gente que dice, bueno, yo o chupando los pies me excito o la excito chupándole los pies. Pero, por ejemplo, a mí no me gusta que me toquen los dedos, ni de las manos, ni de los pies, y no me gusta que me toquen el pelo. No me gusta. El pelo no. No, a mí eso que no me gusta, me pone de mal humor. ¿Ves? ¿Qué dices? Ay, no, yo soy muy fan de eso, creo que se nota. Pero a mí ha habido solamente un hombre que ha llegado y me ha hecho así y yo, ay. O sea, a mí irme a cortar el pelo y que me hagan así. Ahí está, ya saben un truco para darle. Llegás y no le decís sola, la agarrás y le tocas el pelo y ya está. Y yo soy mucho como de que veo a alguien y digo, le voy a hacer piojito. En México decimos, le haces piojito. Claro, estoy así todo el tiempo, pero a ver, no siempre es como por excitación sexual ni nada. No, por eso. Exacto. Pero yo, por ejemplo, te digo, no, a mí particularmente, si me tocan las manos, los pies o la cabeza, fuera de mi vida. Es que, a ver, los pies, si tienes tú la seguridad de que es alguien que tiene buena higiene y no le sudan las patas y no le huelen, pues dices, va, a lo mejor, fíjate, no sé, ahorita se me ocurre. A mí no me puede gustar hacer eso, pero si veo que a mi pareja le gusta y estoy disfrutando estar con mi pareja y también quiero que se la pase bien,
pues bueno, a lo mejor digo, no me desagrada porque conozco a mi pareja, ¿no? Si supiera que le apestan las patas, pues sí, o sea, güey, aunque te encante, no lo voy a hacer, o sea, no hay manera. Por este lado no vamos. Claro, no, sí. No, hay gente que le gusta escuchar música, necesita de la música, necesita Hay música erótica también, ¿sabías, no? Que hay música que vos ponés que es para tener sexo. Sí. Te pones la musiquita esa que estimula. ¿Que está en Spotify? Claro, en Spotify, en todos lados. ¡Ay, que nos compartan, Alía! Donde quieras hay una música que es así como erótica, es una música que estimula al momento, ¿no? De relación. Y pues sí, bueno, hay gente que le gusta leer antes de... ¿Qué? Bueno, pero leer cosas eróticas. Así. Claro. ¿El Marqués de Sade o qué? Una cosita, algo medio que lo estimule, leen un poquitito ahí, chuque, vamos, ¿entendés? Hay de todo. Dice, cuando uno empieza a ver este mundo, dice, por favor, la creatividad de muchos, ¿no? Yo no lo haría. Si uno se hace una lista, dice, no, esto no, esto no, esto no. Ahí marcás, viste, le das el ok a algunas, pero a otras, decís, yo no lo haría, o sea, yo no. Claro. ¿Entendés? Por eso te digo, tiene mucho que ver con uno, con los gustos de uno. Y bueno, también cuando vos estás en una relación nunca sabés qué le gusta al otro, entonces ahí vas descubriendo y tal vez descubras que a vos también te gusta lo que el otro está pretendiendo, ¿no? Claro. ¿Y no te ha pasado que has estado con parejas que una cosa te gustaba o no te gustaba? Decías, no, esto a mí, por ejemplo, no sé, sexo oral, no me gusta. No, a mí no me hagan eso, yo no quiero, ni lo hago. Pero vos tenés una pareja con la que sí. ¿Por qué crees que pasa eso? Yo creo que han de ser dos cosas. Primero, una química, porque creo que hay pocas personas en el mundo con quien puedes ser tú realmente y te puedes abrir totalmente a hacer mil cosas sí. y tienes esa apertura y no te da pena y dices, va, me aviento. O sea, realmente creo que, digo yo, al menos en mi caso, creo que sí es muy difícil de encontrar. Muy. Y cuando lo encuentras, dices, Dios mío, quiero más. Pues lo que sea, ¿no? Y la otra parte... me estaba perdiendo yo, me estaba perdiendo. Sí, una vez lo pensé y dije, Dios mío, ¿de dónde salió esto? Sí. Ay, no, que no se largue. Ay, ¿cómo le hago? Que no se corte, que no se corte. No, sí, es verdad. Yo creo que sí que tiene que ver con eso. Hay cosas que uno, no, esto no, y viste bien ahí, como bien firme. Y de repente estás con otra pareja y decís, chao, mira esto. O sea, y lo disfrutás, lo pasás bien y es algo que ya está en la pareja incorporado y bueno, y ya no lo ves tan malo. Por ejemplo, yo tengo una amiga que me contaba que ella siempre tuvo problema con el tema del desnudo, ¿no? O sea, era... Si se desnudaba, y ¡chum! Ya se tapaba y ya, acá estoy. Apaga la luz, te tapas, claro. La luz apagada, todo, viste, todo así, porque me dice, no se podía, no podía yo, dice, no. Era algo, dice, no. Bueno, la parte siempre la aceptó y todo bien, viste. A veces la pareja te pedía, podemos prender la luz, podemos... No, todo era no, viste, siempre. Terminaba la relación y a las corridas también en la oscuridad para que no ser vista y ya después ya estaba cambiada, ¿viste? Como, qué locura, pero bueno, era su problema, su mambo con su físico y eso que súper preciosa mujer, que no debería haber ocultado ese cuerpo así con alguien, pero bueno, son cosas. Pero tuvo otra pareja, o sea, su última pareja con la que no tiene ese problema, no siente ese problema, donde se puede exponer, donde... ¿viste? Es como si nada, ya luz de día, ya no hay problema. Y entonces, ¿viste? Y yo digo, bueno, qué bueno, es una evolución también, de alguna manera es una evolución de aceptación de sí misma y de compartir con el otro, ¿no? No Pero sé qué seguridad le dará. Es cuestión de, yo insisto, es química. Sí. Hay gente con quien no te sientes tan a gusto o no tienes esa confianza y a lo mejor no te das cuenta en ese momento. Pero hay otros con los que a lo mejor puedes tener al lado y dices, yo me podría quedar desnuda el día entero, no me preocupa. Y no necesitas tener el mega cuerpazo, ni mucho menos. O sea, hay gente, y yo creo que, a estas alturas sí nos ha pasado, esto no le ha pasado a ninguna prima de la amiga. Hay gente, sí. A ver, dale. Hay gente que te puede gustar mucho y a lo mejor puede ser, allá hay un cuate súper guapo y ya, sí. Pero hay gente
que nada más con hacerte así y dices, ay, güey, no lo hagas. Y nada más estás como de, ay, no, Dios mío. Ay, no, que no lo haga. O sea, qué horrible. O que nada más te volteas a ver, estás así y dices, ahora, o sea, es una, ay, ¿cómo se le puede decir esa palabra? Ahorita la voy a buscar hasta en Google. Pero hay algo, y no con todo el mundo se da, y eso no tiene nada que ver con la urgencia, ni la creatividad, ni nada. Hay personas que apenas te hacen así y dices, güey, no, no lo hagas. Y otros que por más que hagan, que puedes estar en el maravilloso acto sexual y demás, y te quedas así como de, ay, a ver si ya terminó. ¿De verdad? La famosa mirotech. Sí, ¿en serio? Falta pintura ahí. Sí, así, ¿en serio? O sea, ya, así, güey, ya se me No, durmió. me mata. Sí, no, Horrible. seguro. Y a lo Sí. mejor puede haber alguien donde estés toda la noche, y no nada más toda la noche, días seguidos, y digas, oye, ¿en qué momento? O sea, no hicimos nada de nuestras vacaciones más que esto, y estuvo maravilloso. No, sí, obvio, sí, sí. Hay parejas que no pueden tener sexo ya, y son parejas de hace años, y ya ni se tocan, no se hacen, les dan una flojera infinita, y hasta el probar cosas, y es porque ya se perdió esa química, ese clic. Sí, donde terminan siendo ni siquiera compañeros, o sea, ni siquiera eso, ¿no? Sí, te vuelve roomie. Claro, docente, dos roommate que están en el mismo lugar, compartiendo un cuarto, y nada más, y no pasa nada, y ya, ¿viste? Y eso realmente ya es triste, ¿no? Pero yo creo que hay llamados de atención a que llegues a ese grado. Tiene que haber llamados de atención. Es esta cosa de cuando ya no... Porque Yo creo que desde el primer momento en el que piensas, me da flojera, es porque ya algo está sucediendo. O sea, ¿por qué te da flojera? Porque estás muy cansado. O sea, yo creo que hasta en los momentos cuando estás más cansado, hasta tienes un poco de esa jiribilla que dices, ay, bueno, aunque sea rapidito. ¿No? O sea, el famoso ratito. No, pero aparte, yo digo, estás muy cansado, a lo mejor es también una alternativa, buena para reanimarte, o sea, el cansancio se va a ir, motivación. Relajás, exacto, te relajás, el estrés se va, se estresa muchísimo también, ¿no? Es un área para poder utilizarla también como algo bueno y sano para el cuerpo y la mente, ¿no? Si no, estás ahí como siempre muy... Sí, y por ejemplo, hay otras personas, y yo sí he conocido varias, digo, yo no he estado en esos casos ni mucho menos, pero sí he conocido varias que su onda ha sido de que después de cierto tiempo y demás, como no saben o no pueden o no quieren ser totalmente fieles, aplican la de, güey, vamos a tener a alguien, o la onda swinger, o cada quien, fíjate, hay personas, y yo sí tengo amistades así, que no son fieles, punto. Pero no por eso quiere decir que no amen y adoren a su pareja y que sean súper sinceros con ellas, pero biológicamente, sexualmente, no pueden estar solamente con una persona. Entonces, o truenan o hay un como contrato implícito de, bueno, corazón que no ve, ¿cómo era? ¿No? Corazón que no ve, corazón que no siente. Pues ojos, sí. ¿no? Ojos que no ven, Perdón, ojos que no ven, corazón que no sienten. O sea, el chiste es hazte güey por todos lados y que nadie se dé cuenta. Claro, ¿no? Claro, tal cual. Ay, nosotras para los dichos somos divinas. No, bueno, o sea, no. Pero es esa cuestión. Hay veces que tú a lo mejor sabes que tu pareja pues anda con más personas y demás, pero es que si no es así, no está contento. Y a lo mejor tú no compartes eso. O hay personas donde ambos lo hacen, cada quien por su lado, te haces menso, ubicas perfecto, pero pues ese es el como acuerdo, no sé si implícito. Bueno, es el que le llaman hoy en día el poliamor, te dirían, ¿no? El poliamor. Yo no estoy de acuerdo con el poliamor, lo voy a asumir porque no me parece, porque no me gusta que me engañen. Yo no engaño, no me gusta que me... Pero no es porque yo no engaño, sino que no me gusta que me engañen. Claro. No me gusta la mentira y no me gusta, y tampoco me gusta saber que mi pareja está teniendo relaciones con otra persona, como que me trastorna, me pone mal. Sí, no. Me gusta la idea, no. En ese sentido, a lo mejor soy un poquito posesiva, o me gusta que mi pareja esté conmigo, nada más que comparta. Exclusividad. Claro, la exclusividad tanto para mí como yo para él. Entonces, bueno,
Pero sí hay gente, como vos decís, sí, muy abierta y decidida a poder compartirse con otras personas, de todo este fetichismo. Están las personas que quieren que vos estés con otra persona, ¿no? Que Ay, quieren que vos compartas el trío, o el famoso, ay, ¿cómo es que se llama la palabra? Bueno, ahora no me sale, que es en francés. Eh, ay, el y threesome. no, Pues lo único en francés que me sé. algo así. La cuestión es que también están las personas que quieren ir a ver sexo en vivo, que hay también, ¿no? Lugares donde hacen sexo en vivo, entonces la pareja está ahí mirando que están teniendo relaciones y eso le da motivación al hombre o a la mujer. También está las personas que necesitan ir a exponerse físicamente, desnudarse públicamente, en secciones de fotos y demás, o sea, todo, o sea, para muchas parejas es válido todo, siempre y cuando estén de acuerdo, ¿no? Porque si a vos te Claro. llevan obligada a esas cosas, para mí sí es un acto de violencia y es un acto bueno, no compartido, ¿no? Fíjate, ahorita que mencionabas eso, se me ocurrió y me vino a la mente la gente que le gusta grabarse. Bueno, ahí O tenemos. sea, digo, yo no comparto mucho eso, a mí me da como mucho nervio. No es así como que mi hit, la verdad. Y luego vean lo que le pasó a la pobre Paris Hilton. O sea, no. Y últimamente se ha dado de que truenan o ya no estás con la persona o algo así. Y Y la persona, por más que tú pensaste que estabas en confianza, hace mal uso de esas imágenes. Y bueno, hay cosas que no encantan tanto. Y que al final exacto. tú puedes estar bien con la persona, pero el día que truenas, que sucede algo y demás, la gente cambia. Entonces, en ese Sí. momento de molestia, enojo, revancha, Claro, el pues, grabarse, el exponerse a la grabación del acto sexual es un riesgo que se corre. sí, Si realmente está, es como vos decís, es un riesgo que se corre si con la pareja se termina, nunca sabes cómo va a terminar, tal vez seas vos la que decida, o se terminan juntos, pero el otro que se quedó con el video o que está, vos no sabés cómo va a reaccionar, entonces te expone públicamente en red masiva por todos lados. Ahora se está hablando mucho de eso como una violencia también de género, tanto para el hombre como la mujer, exponerlos cuando han decidido tener una relación sexual y que se grabe, pero bueno, si realmente lo vas a hacer, tenés que estar muy seguro, y que también la seguridad de que si lo van a postear o algo, también te la banques, ¿no? Porque no fui yo, no soy yo, y no, quién bueno, sabe. sí, o soy yo, sí, mira, ¿cuál es el problema? Ese soy yo. Y lo hice, y sí, ¿cuál es el problema? Lo hace mucha gente. Son pocos los que a lo mejor pueden reaccionar así, porque la mayoría se siente avergonzadísimo y demás, porque ahí adentro, en ese cuarto, a solas, en cuatro paredes, una pareja o todos los que quieran incluirse, puede pasar cualquier cosa, ¿entendés? Entonces, pero vos sabés que pasó en la Claro, intimidad. Ahora, cuando vos estás expuesto y que todo el mundo lo está viendo, porque todos tenemos hijos, padres, amigos, sobrinos, no sé, todo, y de repente te exponen así públicamente, y realmente sí debe ser muy duro para las personas que están expuestas, y bueno, ya te digo, por eso mismo, creo que hay que tener también, otras veces los han grabado sin saberlo, guarda, o sea, sí, o mucha gente, sabiéndolo. Sabes que aquí ah, hubo en el Mundial, durante el Mundial de Fútbol, hubo un exfutbolista, ahora comentarista, no diré su nombre nada más porque no, pero pues nada, le ponía el cuerno a su esposa, fatal, y el hombre en su mente, pues se le hacía sí, súper sexy, cachondo y demás, grabarse su cosita, sí, y ay, mira cómo me pongo y no sé qué, y se las mandaba a la otra, ¿no? Entonces yo no sé qué sucedió, que lo hackearon, que la otra se enojó, por supuesto todo el mundo le echó la culpa a la otra, ¿verdad? Y lo suben a internet. oh, Entonces, yo entiendo esta parte del sexting, de que todo por mensaje, estamos lejos, hay que cachonda, ahorita te veo, no sé qué, te mando fotito. A mí esas cosas no me encantan, eh, pero sí creo que hay mucha gente que le encanta, no con todo el mundo lo puedes hacer, no, sí, sí debes de tener la confianza de, pues bueno, siempre existe, como dices, la posibilidad de que algo no tan bueno suceda, uh-huh. porque pues no sabes finalmente si puedes confiar al 100 durante toda tu vida en esa persona o no.
pero sí es un riesgo que tomas, al igual que los otros. Si hablamos del masoquismo, si hablamos de la dominación, de la sumisión, Sí, pues todo es un también, riesgo, claro, porque tú se no puede sabes si ir, al otro se le pasa la el límite mano. puede pasar, claro, Claro, sí, 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 todo, o sea, lo demás también tiene que ver con que se puede exceder a eso y que a lo mejor vos no lo puedas controlar como un video que subieron en red masiva, ¿no? O una foto que vos mandaste de tu parte interior, de tus cosas personales, privadas de tu cuerpo, y se exponga. Si no se ve el rostro, obviamente nadie es uno más de tantos que hay en internet, ¿no? Porque está lleno. Pero si encima te expusiste, ¿no? En una conversación y te mostrás y todo, bueno, ya es otra cosa, ¿no? Porque no solo pasan un video, sino también están pasando fotos en internet de personas que están hablando así como vos y yo, y el otro le pide, ay, mostrame algo y se lo muestra, entonces ahí le saca la foto de captura, ¿no? Y entonces ya le empieza a pasar por otro lado. Entonces, claro, todo depende, ¿viste? Y creo que, bueno, por eso, creo que a nivel sexual hay que tener responsabilidad también. Hay que ser muy responsable de lo que se hace, ¿no? No tomar a la ligera como un chiste todo lo que se hace, porque no es un chiste, la relación sexual es algo muy serio que conlleva también a que pueda haber un embarazo, ¿no? A traer una vida al mundo y después tener que decidir si fue una relación pasajera o si es una relación con una pareja o lo que sea. Y de todas maneras, la aceptación de un hijo al mundo es una cosa de dos. Entonces, por eso siempre responsabilidad también para no contraer enfermedades, ¿no? Pues yo puedo sí. decidir muchas cosas, pero también tengo que tener ciertos controles porque las enfermedades también existen. Entonces, todo esto por un lado parece wow, pero por el otro hay que tener mucho cuidado de responsabilidad. Creo que en la sexualidad se tiene que llegar a una altura, a un grado de madurez para decir, soy responsable de lo que estoy haciendo, acepto lo que hago porque me gusta, lo hago en mi privacidad, no molesto a nadie, no lastimo a nadie, no me estoy lastimando a mí misma, pero estoy disfrutando. Y siempre con todos los recaudos necesarios. Sé que no es muy fácil, que tal vez no a todos se les dé, pero hay que tratar de hacerlo de la manera más correcta y siempre hablando con respeto con respecto a esto, ¿no? Lo hemos hablado con todo el respeto que podemos, con el conocimiento que tenemos personal, porque hemos vivido, porque somos mujeres sexuales, y también lo hablamos con respeto a todos los que nos han contado y lo hemos leído, entonces tratamos de ser respetuosas en ese sentido, son realidades, este es un tema que debería hablarse un poco más, que debería tenerse un poco más en cuenta, porque hace enriquecedora la vida sexual de la persona y también se podrían evitar muchos abusos después en el matrimonio Claro. y en las relaciones, ¿no? Es cuestión de respeto, respeto a ti y respeto a la otra persona. Como bien dices, al final mi querido Sigmund Freud decía que era una perversión, bla, bla. Yo creo que nuestro consciente nos va a ayudar a saber los límites Exacto. de hasta aquí podemos, hasta aquí nos gusta, hasta aquí nos sentimos a gusto. El simple hecho de preguntar qué te gusta, has vivido esto, lo has probado, quieres, ayuda muchísimo. De verdad son preguntas tan tontas, tan simples y que pueden traer muchas cosas buenas. Al final no nada más es salir de la rutina, experimentar algo, que alguien entre en la cachondería y demás, sino también lo que te ayuda mucho es, además de conocer a tu pareja, de qué le gusta, qué no, y lo haces feliz, también conoces cosas de ti, que a lo mejor, como decíamos en un principio, no te gustaban hace 10, 15 años, 20, pero hoy sí estás abierto a eso. O con esa persona sí te sientes bien. A lo mejor con las pasadas que tuviste, pues no fue lo máximo, pero Claro. con esta sí. Entonces yo creo que también cuando encuentras a alguien con quien se da esa complicidad, es la palabra, ese Complicidad. respeto, esa confianza y ese, pues va, me voy, porque al final te estás entregando con la otra persona, Sí. buscas que algo bueno salga de ahí y si existe eso, hay que valorarlo totalmente. Porque no Exacto. nada más estás recibiendo placer en el momento y ya. Te está enseñando cosas de ti que a lo mejor tú solo con tus otras exparejas no había sentido y que siempre hay algo que descubrir y demás. Entonces, sí hay que cuidar esa conexión o igualmente cuando uno está solo, soltero y demás y no quieres meterte con alguien más ni no quieres tener sexo, también hay cosas que tú puedes hacer solo para conocerte, para recibir el placer que necesitas en ese momento
Sí. O sea, hay alternativas, mientras, lo que decíamos, no se perjudique al otro. Cuando ya se cruza esa barrera de me vale gorro el otro, me vale gorro lo que siente, si se sintió ofendido, si le dolió, si le gusta, Si y le me provocó volteo y hago vergüenza, Claro. si le provoqué un trauma con eso. Sí, podríamos estar horas hablando de este tema y de otros, pero como siempre, mi querida Ale, Ay, no, ya. hay que darle un final a esta conversación, a esta charla, porque si no la gente se nos va a aburrir. Pero dudo que se aburran con tanta anécdota. Dudo, pero el tema es que seamos conscientes siempre de que la relación sexual y lo sexual es algo privado, es algo serio, no es un juego, es algo muy importante, es saludable también, es necesario, y entonces hay que tratar de ser lo más correcto posible, tener toda la información posible para poder llevar a cabo todos los cambios que queramos hacer o lo que le queramos incorporar nuevo. Siempre con mucha seguridad, con mucho respeto y con mucho cuidado, ¿sí? Por todo lo que hablamos anteriormente. Cuidados por salud mental también, para que no te quedes traumado, porque si hay cosas que no te gustan y te pusiste a experimentar con eso, no lo hagas. Lo que te dé temor, nunca lo hagas. Lo que te provoque asco, no lo hagas. O sea, siempre hay que ser muy fiel con lo que uno siente y necesita también, ¿no? Eso es importante. Ese sería mi mensaje para ustedes. Pero espero que les haya gustado esta charla. No sé, a vos, Ale. A mí me encanta. Luego invitamos a mi prima de la amiga de la amiga. La traemos a la prima de la prima. Ah, claro, por supuesto. Como le decía yo a una amiga un día, me contó una historia y me decía, no, porque esta fue la prima del primo. Y yo digo, cómo me encanta cómo alejás la verdad, ¿no? A través de todo el árbol genealógico. Ah, sí, claro. Llegó hasta el antepasado, no sé qué, era ella, ¿viste? En realidad, muchas veces. Pero bueno, no, pero hoy hemos contado casos de amigas, y hemos contado muchos casos, hemos contado algunas cosas nuestras personales, pero sí hay mucha información de la que nos hemos basado. Así que, Ale, como siempre, un placer, un placer. Igualmente, querida, y sobre todo que lo tomen algo como esto, como algo sagrado. Mientras ustedes se sientan bien, digan sí. Si se siente un poquito mal y tienen duda, también sepan decir que no. Hay que establecer límites y pregunten. Uno nunca sabe cuál puede ser la mejor experiencia hasta ahora de su vida, donde se sientan a gustos, donde se conozcan y estén contentos y contentas. O sea, eso es principalmente, ¿no? De eso se trata. Nada debe de ser tabú, siempre debe de haber con quién platicarlo, con quién preguntar, informarse. Nunca está mal, no hay que satanizar estas cosas. A unos les va, a otros no. Claro, tampoco se horroricen, y es verdad eso. Nada es tabú. No, el tabú no sirve. El tabú ha trabado la vida de muchas personas, ha puesto en peligro muchas vidas. El no hablar, el no decir, el creer que de esto no se habla, eso es un error, un gran error. Esperemos. Y el día que lo platique, que sepan primero con quién lo platican, porque no con cualquiera. Buenas fuentes, siempre buenas fuentes, no vayan a cualquier cosa. Sí, y se van a dar cuenta que no son los únicos o las únicas que han pasado por eso, y se van a reír mucho, y van a encontrarle algo positivo a eso, y perderle el miedo a las cosas. No hay que tener miedo siempre y cuando se sienta bien. Y se sienta cómodo, claro, exacto. Un placer, sí. Un placer como siempre, mi querida Ale. Este 2021 se encuentra otra vez reunidas y este va a ser nuestro primer programa del año. O sea, va a haber otros que tenemos ya, pero este es nuestro juntas, que va a aparecer en unos domingos. Así que, bueno, muchísimas gracias por todo. Igualmente, síganos, estamos en valientesmujeres.com, también en Elígete a ti, YouTube y Facebook, ahí los vemos y revisen también todas las demás entrevistas que tenemos con nuestros invitados. Cuídense mucho, escríbanos, suscríbanse, denle like y nos vemos próximamente. Nos encontramos entonces, como siempre, en Valientes Mujeres y en Elígete a ti. Bye.